Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 15. Lo voy a leer, dice: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. 7 relaciones presentes en la oración. Aquí lo que acabamos de leer, hay 7 maneras diferentes de relacionarnos con Dios a través de la oración. Nuestro Señor Jesús, en los versículos anteriores, como ya hemos visto, acaba de hablar de las actitudes correctas y las incorrectas acerca de la oración. Y ahora Él va a dar un ejemplo de cómo orar. A mí no me gusta el término la oración modelo, se los confieso. Estoy un poco peleado con ese término porque modelo parece un machote, un esquema que hay que seguir. Pero me gusta más la oración ejemplo o un ejemplo de oración. Y a mí me parece que en este texto, mucho más que ser una serie de enunciados articulados premeditadamente, el Señor habló de manera espontánea acerca de cómo debíamos orar, principalmente pues sus discípulos que le escucharon, pero esto se trasciende hasta nosotros. Así que quiero que veamos 7 relaciones presentes en la oración. El Señor va a contrastar con este ejemplo los formalismos, repeticiones y religiosidad de los hipócritas. Si algo le desagrada a Dios son las oraciones formales pero carentes de fruto. Las oraciones que buscan llamar la atención de los hombres pero no la atención de Dios. En otras palabras, lo que le desagrada a Dios son las oraciones llenas de religión pero carentes de relación. Así que la primera relación a la que quiero llamar su atención es a la oración de hijo a padre. El Señor Jesús instruyó que podíamos orar a Dios de hijo a padre. Por eso dijo: vosotros pues oraréis así. Ya les dije cómo oran los gentiles, ya les dije cómo oran los hipócritas, pero ustedes van a orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos. Ustedes se van a referir a Dios como Padre. Solamente 15 veces en el Antiguo Testamento es referido a Dios como Padre. Solamente 15. Ahora, el Shema empezaba con una invocación de Dios como Padre. No era extraño para los judíos, de todas maneras, en tiempo del Señor, hablar de Dios como un Padre. Sin embargo, esto, como he dicho varias veces, eran solamente meros formalismos. Eran palabras que no partían del corazón. ¿Por qué? Pues cuando el Señor Jesús, en Juan 5:18, dice que le recriminaban que llamaba a Dios su Padre, porque eso lo hacía igual a Dios. Bueno, entonces, ¿de qué se trataba? En realidad ellos no consideraban a Dios su Padre, simplemente era una formalidad por la cual se dirigían así. Pero ahora el Señor dice: ustedes sí tendrán la relación íntima, cálida, de confianza con Dios. Piensa en esto, hermano. Esta sola frase apunta a un hecho tremendo: a la adopción de los creyentes en la familia de Dios. Ustedes van a hablarle a Dios como Padre porque serán verdaderamente sus hijos por la fe en Cristo Jesús. El Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 12, dice: mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios no solamente te extiende un certificado de nacimiento de papel y tinta. Dios no hace eso. Dios te transforma en su hijo para que tú te puedas acercar a Él como un hijo a un padre, con esa confianza y esa calidez. Por eso el mismo Juan, el apóstol, escribió en 1 de Juan 3:1: mirad cuánto amor nos ha dado el Padre para que seamos hechos hijos de Dios. Y la Biblia de las Américas transmite bien el sentido cuando enfatiza: y lo somos, porque hemos sido transformados en sus hijos. Ahora podemos acercarnos a Dios así. Y este es un Padre que está en los cielos. Y esa expresión siempre apunta a la soberanía, al dominio, a la omnipotencia de Dios. Nos acercamos con calidez, no con temor, al dueño del universo.
Nos acercamos con confianza al soberano sobre todos. Yo no tengo acceso a Obama, ni siquiera a Peña Nieto, vaya, ni siquiera al delegado de Benito Juárez, que es donde vivo. No tengo acceso a ellos, pero sí tengo acceso a Dios, que está en los cielos. Y le hablo como Padre, porque Él, por la fe en su Hijo, me ha hecho su Hijo. Por la fe en Cristo Jesús me ha hecho en su Hijo. Y todo creyente debe aprovechar esta oportunidad de estar a solas, en intimidad, libre de formalidades con Dios, quien es su Padre. Ahora, la segunda relación es la de adorador a Dios. Por eso dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabe que esta frase me costó mucho trabajo determinar cómo la iba a entender o cómo creo que se debe entender? Porque se dividen los comentaristas entre es una afirmación de alabanza o es una petición de que Dios sea santificado. Así que rápidamente le voy a decir, cuando el Señor Jesús hizo peticiones, las expresó igualito que como está esto. Es decir, si nos ponemos un poco técnicos, en modo imperativo. Pero cuando Él expresó una afirmación de alabanza a Dios, si me permite extenderme en el tecnicismo, lo hizo en modo indicativo. Así dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Te alabo, es un indicativo. Pero cuando oró, pase de mí esta copa, es una petición en imperativo. Y las peticiones en el Nuevo Testamento generalmente se escriben en modo imperativo. Así que gramaticalmente me voy por la idea, esto es una petición. Ahora, por contexto, debe ser una petición, porque es el mismo evangelista Mateo de donde le cité los otros textos. Así que debe ser una petición. Dios, que tú seas hecho santo, literalmente se trataría aquí, o se traduciría. Santificar a Dios es que, o santificar algo es que sea hecho santo, apartado, puro. Sin embargo, a Dios no lo podemos hacer santo, primero porque es Dios, y segundo porque ya es perfectamente santo. Pero sí podemos reconocer, apreciar, valorar, estimar su santidad y su grandeza y su perfección, y llevar nuestra vida conforme a ese entendimiento de Dios. Eso es santificar el nombre de Dios. Y lo que instruye el Señor aquí es a que nos acerquemos como un adorador que quiere que Dios sea reconocido, valorado, apreciado, estimado por su carácter santo, por su persona santa. Por eso dice: santificado sea tu nombre. Hablar del nombre de alguien es hablar de su reputación, de su carácter, no solamente de la palabra Santiago o el apellido Fuentes. Es hablar de su nombre, de su fama, de su carácter. Y el Señor quiere que oremos que el nombre de Dios sea santificado. Ahora escuchen lo que sigue, porque hay una tercera relación, y nota que voy un poco rápido porque el tiempo apremia y el texto es profundo. Dice la tercera relación que le presento en este texto: la oración del súbdito a su rey. Venga tu reino, venga tu reino. Aquí nos referimos a Dios como rey. Por tanto, nosotros somos los súbditos. Se ha dicho de paso que en el Nuevo Testamento se utiliza 150 veces la palabra reino o alguno de sus derivados. Más de 50 de esas veces se encuentran tan solo en el Evangelio de Mateo, porque Él quiere presentar a Jesús como rey. Ahora, ¿qué enseña la Biblia acerca del reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios se refiere al gobierno de Cristo en el corazón de los creyentes. De esa manera nosotros tenemos que el Señor dijo: el reino de Dios está entre vosotros, está en ustedes. Es Dios gobernando en sus corazones. El reino de Dios también, según lo enseña la palabra de nuestro Dios, se refiere a la conversión de los no creyentes. A Nicodemo el Señor le dijo: yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es la conversión a Cristo la que nos da entrada en su reino. Y un tercer aspecto es, obviamente, pues el reino milenario de nuestro Señor Jesucristo.
del reino que traerá en la tierra durante 1000 años, como está escrito allá en la profecía del Apocalipsis. Ahora, todo esto estaría en la mente del Señor Jesucristo cuando dijo: oren pidiendo que venga el reino de Dios. ¿Estaría queriendo decir eso? En ese ejemplo sencillo, quítense de formalidades, quítense de ritualismos, ¿está aplicando algo tan profundo como lo que es la enseñanza del reino de Dios en el Nuevo Testamento? Yo creo que sí, porque el Señor habló de esos aspectos en algún momento de su ministerio. De todos ellos yo volveré a reinar. El reino de Dios está en ustedes, y como ya mencioné las palabras a Nicodemo, así que yo creo que sí, que Él estaba pensando en que cada que oremos estamos pidiéndole al Señor, como dice Juan: ven Señor Jesús, ven pronto. Ya ven, instaura tu reino. Cuando pedimos a Dios que venga a tu reino, estamos pidiendo por el amigo, el primo, el tío que no cree en Cristo. Cuando estamos pidiendo a Dios que venga a su reino, estamos diciendo: tú eres mi rey y yo quiero someterme cada día más a ti. Que venga tu reino y que se haga tu voluntad. Allí usted encuentra la cuarta relación, la relación entre el siervo y su Señor. Que se haga tu voluntad, no la mía. El Señor Jesús mismo oró de esa manera: Padre, yo deseo esto, pero si no, que se haga conforme a tu voluntad. La voluntad de Dios, ¿qué es? Bueno, una teología lo define así: es el atributo de Dios por el cual Él aprueba y determina realizar toda acción. Aprueba y determina. ¿Es eso la voluntad de Dios? Pues sí. Podríamos dividirlo también en varios aspectos. La voluntad de Dios, sin duda, tiene una voluntad determinada, su designio, hacia donde van todas las cosas, a converger bajo los pies de Cristo para que luego Cristo entregue todo a Dios el Padre. La voluntad permisiva es toda esta libertad que Dios da, donde Él no es responsable del pecado, pero que esa libertad incluso abarca el pecado. Es decir, que todo lo que sucede está considerado dentro de su plan, aunque Dios no sea responsable de muchas de las cosas que hacemos los hombres, que Él no sea el que las motiva, ni siquiera las autorice, pero está considerado dentro de su plan. Y su voluntad demandante. ¿Cuál es esa voluntad demandante? Los designios y mandatos que Él ya ha trazado. Que se haga tu voluntad es pedirle a Dios: Señor, que podamos vivir nuestra vida de acuerdo a tus mandatos. Pedirle a Dios que se haga su voluntad es pedir que cese la maldad de los hombres y que todo empiece a hacerse de acuerdo a su designio y a su placer. Pedir que se haga la voluntad de Dios es pedir que todo siga el curso que Él ha trazado y que ese curso se cumpla pronto. La relación entre la oración y la voluntad de Dios a veces no se entiende bien, porque pensamos cosas raras acerca de la voluntad de Dios. Bueno, de todas maneras, lo que Dios lo quiere y se va a cumplir. Y entonces nos acercamos a la oración con una actitud derrotada y diciendo: bueno, pues de todas maneras, ore o no ore, haga o no haga, Dios lo va a hacer. Y eso no es así. La Biblia nos da numerosos ejemplos de que de una manera inescrutable para nuestra mente, tal vez imposible de entender, pero perfectamente entrelazada en la sabiduría divina, su voluntad y nuestras oraciones convergen. No son innecesarias, porque si no el Señor no hubiera enseñado a orar. Son necesarias. Cómo eso converge con su voluntad determinada es algo que solamente Dios puede hacer. Pero de que tiene efecto, tiene efecto. Yo también voy a contar una anécdota de mi sobrina. Mi sobrina Keren tenía un perrito chiquito. Y ya saben que los perritos, cuando están en esas edades pequeñas, pues son muy frágiles a infecciones y enfermedades. Así que el perrito se enfermó y tenía pues algún tipo de secreción en uno de sus ojos y lo tenía cerrado. Así que en una ocasión se puso a orar mi hermano con ella y ella tenía muy metido al perrito en su cabecita. Así que para orar agarró al perrito
Y cuenta mi hermano que empezó a orar y empezó a llorar. De esos llantos de niño abiertos, que se derraman. Y entonces todas sus lagrimitas, pues si no todas, una buena parte de ellos estuvieron cayendo en la carita del perrito. Y eso refrescó la secreción que tenía. Y cuando terminaron de orar, el perrito ya medio abría el ojo. Y cuenta mi hermano que mi sobrina, con toda la emoción de un niño incrédulo a lo mejor, sí nos contestó. Dios nos contestó porque el perrito ya tenía medio abierto su ojo. Bueno, a lo mejor usted y yo necesitamos la fe de un niño que se acerca a la oración creyendo que sí va a servir para algo. Porque cuando venimos ante Dios y le pedimos que se haga tu voluntad, le estamos pidiendo que Él cumpla sus propósitos en nuestra vida y que encuentre en nosotros docilidad para seguir sus mandatos. Ahora escuche, porque hay otra relación más. Dice aquí: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Esta es la oración del dependiente al dador. Es la oración del dependiente al dador. Es importantísimo que yo le diga que usted tiene que orar por sus necesidades diarias, pero también tiene que trabajar. No puede decir: Señor, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Yo mientras, pues aquí te espero, Señor, son las 12 del día, pero ando en pijama, pero pues tú me vas a dar porque yo ya oré. No, usted tiene que pedir, tiene que lanzar la red, pero Dios dará la pesca. Tiene que trabajar la tierra, pero Dios dará la cosecha. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es un reconocimiento de que yo puedo hacer mi trabajo, pero solamente tú, Dios, puedes bendecirlo y a través de él proveer. Es un reconocimiento de que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de Dios y no soy yo. Y es una afrenta cuando las personas dicen, se atreven a decir: todo esto lo he ganado con el sudor de mi frente. Es un desconocimiento de la gracia de Dios para ellos. Ahora, dése cuenta que aquí el Señor está hablando de necesidades, no de lujos. Si Él permite los lujos, es por su gracia, pero son las necesidades. Y le voy a decir algo curioso. En el Padre Nuestro, obviamente, se habla a Dios como Padre. Y llegamos a esta quinta petición, que es por el pan nuestro. Padre, pan. Padre, dador. Pues fíjese lo que dice Mateo 6:32, unos versículos más abajo. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Y el 33, como dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo esto les va a ser añadido. Quien está afanado por las cuestiones diarias de la vida, dice el Señor, son los gentiles, no los que son de mi pueblo, porque ustedes me conocen que soy un Padre bueno. Y si los padres terrenales saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Se fija relación Padre, dador. Nosotros debemos mostrar dependencia a Dios. Acerquémonos como dependientes, confiados en su proveedor. No me vas a dar por qué tan perfecta sea mi oración, o qué tan repetitiva, o qué tan formal, qué tan bonita en palabras, sino porque tú eres un Padre bueno. Tú vas a suplir mis necesidades. Y en esta época de economía difícil y de aumentos aquí y de allá, sería bueno acercarnos a Dios orando y diciéndole: Señor, tú eres mi proveedor y yo confío que me vas a dar lo que necesito porque te conozco. No depende de mi oración, depende de tu carácter. Sexta relación, la oración del pecador al perdonador. Y perdónanos nuestras deudas. Perdónanos. Perdonar literalmente quiere decir mandar lejos. Ahora, hermano, ¿Dios es omnisciente? Pues sí. ¿Se olvida algo? No. Pero ¿qué sucede cuando Dios le perdona? Que lo manda lejos, donde ya no sea una barrera entre usted y Él, donde el pecado ya no cause una infertilidad en su vida cristiana, donde el pecado además ya no cause culpa sobre su alma, sino lo aparta y queda una relación directa, limpia, donde usted puede ser un instrumento en las manos de Dios. De modo que aquí el Señor dice: perdónanos nuestras deudas. Es curioso que
que Mateo use la palabra deudas y en su texto paralelo, en el Evangelio de Lucas, utilice la palabra pecado. Bueno, es que van a lo mismo. El pecado es una deuda moral y espiritual para con Dios. Es lo que le debemos, que no llegamos a la medida, que le quedamos deudores de sus exigencias. Perdónanos nuestras deudas, dice, como también nosotros perdonamos. Ahora usted se acerca como un penitente. Dios, perdóname. Como David, en el Salmo 51. Señor, quita mi pecado. Aléjalo, porque todo el día está delante de mí. Es decir, todo el día me agobia. No dejo de pensar en esto. Una conciencia tranquila viene de la confesión. Una conciencia tranquila viene de acercarse al perdonador como un penitente. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjense bien, esta frase no establece la base del perdón de Dios, ni establece la medida, sino solamente dice que nuestro perdón es un reflejo, es una consecuencia, es una reacción en cadena de lo que Dios hizo por nosotros. ¿Han visto esos jueguitos que ponen en los escritorios que tienen bolitas que están en un péndulo y como una le pega a la otra? Si usted ha sido perdonado, usted va a perdonar. Es lo que está diciendo. Perdónanos como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Quiero dejarlos el tema del perdón para la conclusión del Señor Jesús. Le explico la última relación que Él traza, la séptima, la oración del santo al santificador. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Me voy a concentrar solamente en la primera parte. La segunda parte, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, no aparece en los originales, en los escritos más antiguos, aunque sí aparecen unos muy antiguos, y parece una conclusión lógica, y además una conclusión pues justa para una oración de esta índole. No parece haber sido dicha por nuestro Señor. De hecho, no sé si han escuchado de la Nestlé Alan 27, pero allí no aparece. Así que me voy a concentrar en la primera parte. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Si Santiago dice Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, ¿por qué dice esto aquí? Bueno, es que la palabra tentación puede ser prueba o puede ser tentación. En sí es una palabra neutra. Pero cuando agrega, mas líbranos del mal, ¿a qué se refiere? Hermanos, esta es una petición a Dios. Dios reduce a lo menos posible la posibilidad de que nosotros pequemos. Y sabe, me parece que sí termina aquí, en ese sentido, las peticiones. Porque la primera petición que yo le referí en esta noche fue, santificado sea tu nombre. Empezó hablando de que el nombre de Dios sea santificado, reverenciado, estimado, y concluye fuerte, con una respuesta tremenda del corazón totalmente rendido. Dios, que ni cerca de pecar estemos. Aleja la posibilidad de que te deshonremos, que santifiquemos tu nombre. Esta es la oración del santo al santificador. Solamente Dios puede provocar este tipo de reacción. Solamente Dios puede provocar este tipo de deseo piadoso. Una ambición santa. Estar lo más lejos que pueda de pecar. Versículo 14 y 15. El Señor concluye diciendo así: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora que ha presentado este acceso a Dios íntimo, cercano, cálido, dice, pero no se les olvide, Dios sigue siendo santo. Si han recibido perdón, si han recibido de gracia, den de gracia. Si se les ha perdonado una deuda enorme, como más adelante viene en el capítulo 18, la historia de los dos deudores, ustedes deben perdonar las pequeñas deudas que tienen unos con otros. ¿Qué relación necesita ocupar hoy? Yo creo que todas. Pero yo le invitaría a que hoy escoja una
y terminemos así con un momento de oración y acérquese a Dios como que su Padre, su santificador, su proveedor, como que necesita. Padre, gracias.